Hola, buenos días. Mi nombre es Carlos Quintero. Soy cirujano oncólogo, especialista en ginecología oncológica y mastología. Hoy vamos a hablar brevemente, unos minutos, de lo que es tumores de ovario. Tumores de ovario es algo que nos llama mucho la atención, sobre todo a aquella mujer que se va a hacer un control y le aparece un quiste o le aparece un tumor en el ovario y le dicen inmediatamente, mira, tienes que operarte, eso es una emergencia y bueno, no es así tan sencillo, pues, o sea, no todos los tumores de ovario se operan, no todos los tumores de ovario son cancerígenos. Entonces vamos a definir qué significa tumor de ovario. Tumor de ovario o anexo de ovario, tumor de ovario, nódulo de ovario. Tumor es un nódulo o una masa en el ovario de origen ovárico. Entonces la pregunta es, cuando te dicen tienes tumor de ovario, ¿qué significa eso? Bueno, primero es sintomático. La mayoría de los tumores de ovario rara vez son sintomáticos, son hallazgos casuales cuando te hacen el ecosonograma, un control, vas con tu ginecólogo oncólogo, vas para tu control y te realizan un ecosonograma control y dicen, mira, tienes un tumor de ovario. La pregunta es, ¿cuándo es sintomático? Cuando esos tumores de ovarios tienden a crecer bastante. O sea, cuando son de 8 centímetros, 10 centímetros aproximadamente, tienden a crecer bastante. Y ahí es cuando empiezan a tener cierta sintomatología de tipo gastrointestinal, porque está chocando sobre el recto o el intestino delgado o intestino grueso, o sintomatología urinaria que está chocando sobre la vejiga. En ese caso ya empieza la sintomatología, pero la mayoría de los hallazgos fortuitos, o sea, al ecosonograma, son tumores de ovario medianos en este caso. O al menos la paciente se toca como una pelota ahí. La pregunta es, ¿todos los tumores de ovario son cánceres? No, no necesariamente. Entonces, ¿qué características tenemos que tomar en cuenta al ver un tumor de ovario? La edad fundamentalmente. No es lo mismo una muchacha de 20 años que se le diagnostique un tumor de ovario a una señora posmenopáusica de 60 años que ya no está funcionando los ovarios, tenga un tumor de ovario. Un tumor de ovario a una mujer de 60 años me hace sospechar más de que es algo cancerígeno que una muchacha de 20 años. Entonces, la edad es uno de los factores fundamentales y, por supuesto, las características de ese tumor de ovario. Si el tumor de ovario no solo es el tamaño, no un tamaño grande o pequeño, sino las características de adentro del tumor de ovario. ¿Qué significa eso? Si el tumor de ovario tiene líquido, si es solamente está lleno de líquido o qué características tiene ese líquido, si es muy espeso o es muy transparente, eso se puede ver a través de los estudios de imágenes, bien sea por ultrasonido, bien sea por o ecosonograma, tomografía o inclusive resonancia magnética bajo ciertas indicaciones. Entonces las características del líquido y dentro del tumor de ovario se puede ver ciertas papilas o ciertas digitaciones o algo que esté por dentro, que eso habla de ciertas características. Hay una serie de parámetros que se toman en cuenta para decir si ese tumor de ovario parece algo más benigno o menos benigno o maligno o hacia la orientación del cáncer. Entonces tenemos la edad de la paciente, las características del tumor de ovario, si está más grande o está pequeño, y las características de adentro, del contenido que tiene el tumor de ovario. Y la otra es que uno relaciona lo que llaman los marcadores tumorales. No a todos los pacientes que le diagnostican un tumor de ovario hay que hacerle un perfil de marcadores tumorales. Es decir, cada paciente se individualiza, lo voy a poner de esta manera. A mí me llega una señora de 65 años que se hace un ecosonograma control o de repente siente cierta pesadez en la pelvis, se hace un ecosonograma y aparece un tumor de ovario de 8 centímetros, por no dejar, con ciertas características en su interior, no un patrón líquido solamente, sino sólido, y le pide un marcador tumoral y está elevado. ¿Qué significa eso? Eso me está hablando más de una patología cancerígena. Ahora, si a mí me llega una mujer de 25 años que tiene irregularidades en el periodo menstrual y se hace un ecosonograma y me dice que tiene un tumor de ovario de 5 centímetros lleno de líquido, eso es lo que llamamos un quiste de ovario lleno de líquido, y en ese caso no es necesario pedir un marcador tumoral porque es algo funcional. Y eso, bajo ciertas condiciones y ciertos estudios posteriores, con tratamiento médico se resuelve. ¿Qué significa eso?
hay que individualizar cada uno de esos casos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? La paciente tiene que ir con un experto. Un experto, yo sugeriría preferiblemente un ginecólogo, oncólogo, especialista en esta área, para diagnosticar ese tumor de ovario, ver si tiene orientación, si pareciera algo bueno o algo malo. Cuando hablo de algo malo, que sea cáncer. Y la pregunta ¿es de operación o es de tratamiento médico? Y si es de operación, ¿bajo qué modalidad? Si se puede hacer por laparoscopia o se puede hacer por cirugía abierta. Esas son las características fundamentales, pues. Cuando nos llega la paciente, ver qué característica tiene eso, se estudia y se plantea la solución en este caso. No es lo mismo los grupos etarios, algunos son más agresivos, otros son menos agresivos en este caso, pues. Y en el cáncer de ovario hay que tomar en cuenta algo, sobre todo el cáncer de ovario, que da sobre todo en mujeres después de los 50 años, eh, para que sea sintomático tiene que crecer bastante el tumor de ovario. Por eso ahí es importante ver la parte de la sintomatología de la paciente. ¿Qué significa eso? En resumidas cuentas tenemos la sintomatología de las pacientes. Muchos de los tumores de ovario son sintomáticos, son hallazgos casuales, es las características del tumor, tanto las características como el tamaño del tumor y las características internas, y sobre todo si hay una orientación hacia una patología maligna, los marcadores tumorales. Yo creo que con esas tres nos quedamos. En resumidas cuentas, ¿qué significa? No todos los tumores de ovario se operan, no todos los tumores de ovario son cancerígenos. Yo lo que te sugiero es irte a ver con un especialista en esta área, específicamente un cirujano oncólogo, ginecólogo oncólogo.